Bueno, y seguimos con la información. Para mí es un honor que la cabeza del Poder Judicial, del legítimo Poder Judicial de este país, Norma Piña, hoy converse con nosotros. Presidenta, buenas noches. Hola Leonardo, buenas noches. El placer es mío. Cuéntele, por favor, al auditorio. El día de ayer tuvieron una sesión muy comentada y bueno, se habló del tema de las suspensiones que algunos jueces habían determinado y está el tema también de las competencias del Tribunal Electoral. ¿Nos puede explicar el primer tema, Presidenta? Sí, mira, voy a tratar de ser muy didáctica para que se entienda, porque es un asunto muy complejo Lo es, sí. que ha llevado a mucha desinformación y que incluso para mí es problemático esa desinformación. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, en primer lugar vimos los impedimentos que nos hicieron valer los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Nunca Se se había declararon. visto que le sugirieran a ministros de la Suprema Corte excusarse sobre algún tema, ¿no? Así. Le voy a decir, no se había visto con relación a órganos jurisdiccionales. Ujú. Normalmente los impedimentos los hacen valer los particulares o la autoridad, que consideran que existe ciertas cuestiones que pueden llevar a afectar la parcialidad del juzgador. Comprendo. Entonces el particular dice, estos ministros ya se pronunciaron en contra de lo que estamos promoviendo y por eso deben declararse impedidos, ya sea particulares autoridades, los dos los hacen valer. Lo que nunca se había visto es que un órgano jurisdiccional hiciera valer estos impedimentos. ¿Y por qué? Porque un órgano jurisdiccional, por definición, es imparcial. Entonces, al órgano jurisdiccional, a un juez, a un magistrado, a un tribunal, pues no está interesado, no tiene un interés especial en que se resuelva en determinado sentido, porque son imparciales. Entonces tiene que resolver conforme a derecho. Entonces a Ujú. ellos no se había dado, y hay tesis muy desde hace 30 años en que los órganos jurisdiccionales ni siquiera pueden ir a recursos a defender sus resoluciones. Aunque ellos crean que están bien dictadas, no pueden ir a recurrirlas porque son órganos imparciales y autónomos. Lo que importa es que se resuelva conforme a derecho, no como a ello lo que ellos pretendieron que estaba bien. Sí. Por eso nunca se había dado. Ujú. Entonces, el tema levantar las suspensiones de los jueces. Entiendo que eran dos casos, ministra. Mire, sí, estábamos viendo dos casos. Sí quiero que quede claro. Primero se analizó si era procedente esta facultad extraordinaria de la Suprema Corte para resolver la controversia que existía. ¿Cuál era la controversia en sí? Era muy sencilla. A ver, un juez de distrito en amparo dicta una suspensión Ujú. hacia determinada autoridad. No puedes hacer nada hasta que yo te lo diga, hasta que resuelva el juicio. Esa es la suspensión. Normalmente, si está bien o mal dictada esa suspensión, se van a los recursos que prevé la ley, la propia ley de amparo. Y esos recursos los resuelve el tribunal colegiado de circuito, que es el competente para conocer en amparo. Ahora, ¿qué pasó en este sentido? La Sala Superior del Tribunal Electoral, por mayoría de votos, se pronunció sobre esa suspensión y primero les dijo a las autoridades que no tenían que acatar esa suspensión dictada por el juez y posteriormente, en una opinión consultiva, prácticamente dijo no tienen que acatarla, y ya en un juicio ciudadano le dijo al comité de evaluación que no tenía que acatar la suspensión que había dicho, que había decidido un juez de distrito. ¿Qué sucede? Se encuentran en un problema por las mismas autoridades. ¿A quién le hago caso? ¿Al tribunal electoral, a la sala superior,
o al juez de distrito que me está diciendo que no Suspende. puedo hacer Ujú, nada, claro. suspende, no hagas nada, o al tribunal, a la sala superior mayoritariamente que dice, no tienes que continuar. ¿A quién le voy a hacer caso? Ese era el problema totalmente abstracto que tenía que decidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mi juicio, Ya. Oiga, ¿sí? pero si entiendo bien, el Tribunal Electoral es competente, última instancia, incluso en temas electorales, pero aquí era la decisión de un juez la que se estaba discutiendo, ¿no? Exactamente, o sea, nadie le discute al tribunal, a la sala superior que tenga competencia en materia electoral, en términos del 99 de la Constitución, que hay que leerlo para ver si realmente se puede, se entiende como propiamente un tribunal constitucional o no, o un tribunal de convencionalidad y de legalidad, pero Ujú. eso ya es un poquito más elevado. El chiste es que quede aclarado lo que sucedió ayer. Entonces, el electoral les dice a las autoridades, no tienes que cumplir la suspensión del juez, y por otro lado, la Constitución dice que las autoridades que no cumplan una suspensión, pues pueden ser acreedoras a delitos. Entonces, las propias autoridades pues no saben qué hacer. La Corte lo que hizo dijo, bueno, vamos a ver a quién le corresponde decidir sobre la suspensión que dijo el juez de distrito, al Mm, electoral o a quién. ujú. Y lo que dice la Corte es, pues al tribunal colegiado o a la en amparo o a la Suprema Corte, porque estamos en un amparo. Entonces, si no están de acuerdo con la suspensión, según nuestro Estado constitucional de derecho y nuestra propia Constitución, porque la Constitución es muy clara, ¿quiénes revisan las decisiones de los jueces? Pues los tribunales dictadas en amparo, pues los tribunales colegiados de circuito en amparo o la Suprema Corte de En Justicia última de la instancia, Nación. claro. Ujú. Así lo dice la Constitución, ¿sí? Entonces, pero teníamos que resolver un conflicto real, de hecho, de competencia. ¿A quién le tenemos que hacer caso? Ahora, el proyecto se divide en tres partes. Primero, en el fondo ya del asunto. Dice, ¿cuál fue la actitud de la sala superior? Y analizan la actitud de la sala superior del Tribunal Electoral y dicen, a ver, te excediste. ¿Y por qué te excediste? Porque no te correspondía a ti, sala superior, aunque seas en materia electoral de legalidad y de convencionalidad la máxima autoridad. Aquí no te correspondía Claro. decirlo, Ujú, porque es cuestión, nuestro sistema jurídico tiene que estar muy claro, es una cuestión de competencias. Si ujú. una autoridad no es competente para decidir sobre un asunto, por muy bien que esté su decisión, pues es incompetente y no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se le dijo a la sala superior. Te excediste. Tú no podías decirles a las autoridades que no obedecieran una suspensión de un juez, porque eso lo tenían que haber dicho Los los... tribunales, eh, los colegiados, o sea, los, sí, los que revisan exacto, ese tema. exacto, Sí. exacto, eso fue todo, ¿sí? Ahora, un segundo punto Ujú, fue en el proyecto, que es un proyecto que es muy importante para efectos de lo que se está manejando. Entre el asunto, se turna un ministro y el ministro hace lo que nosotros llamamos proyecto de sentencia. Este proyecto es lo que a juicio del ministro es lo correcto para decidir. No quiere decir que así salga, ni que todo se lo vamos a aprobar. Simplemente es una propuesta del ministro ponente de cómo resolver el asunto. mm. Y esa propuesta del ministro ponente, que se llama proyecto, se somete a discusión del Pleno de la Corte.
¿Qué es lo que Y vemos? Discuten a través del canal Justicia exacto, TV, oiga, estoy a exacto, favor o guardo la en reserva de tal o cual, ¿no? contra, exacto. Bueno, ahora, el proyecto analiza lo que hicieron los juzgados, los jueces en suspensión, y también analiza la actitud de las autoridades responsables, Ujú, la propuesta del proyecto. Ahí hubo una división de votos. ¿Por qué? Porque en la parte en que la propuesta de proyecto dice el tribunal se excedió, hubo 7 votos a favor, ujú. ¿sí? Después, cuando dice, ¿qué pasó con lo que hicieron los jueces de distrito? Y ahora te voy a decir que estuvo bien o mal, porque era electoral, etcétera. Esa parte del proyecto estuvo muy dividida en la votación, Ujú. y la realidad en estos momentos es que está sujeta a lo que el mismo ministro ponente ofreció, que Gutiérrez. fue Ujú, Gutiérrez, que fue tomar en consideración lo que los otros ministros dijeron. ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Presidenta, ¿me permite que ponga una brevísima pausa? Me va a agarrar el corte. ¿Me permite que regresemos con usted en un Claro instante? que sí, sin problema. Volvemos. Gracias. Gracias. Estamos en esta conversación que, reitero, para mí es un honor conversar con la cabeza legítima del Poder Judicial de este país. Estábamos hablando, ministra Piña, de que el Tribunal efectivamente electoral se excedió según la óptica de la mayoría, y a partir de ahí empezaban a analizar las decisiones de algunos otros jueces. Ministra. Sí, gracias. Fíjate, yo propuse que se dividiera el estudio. ¿Y por qué? Porque para mí son dos cosas independientes. La materia de la litis era ver si se excedió o no, pero bueno, la mayoría y el ministro ponente dijeron que se tenía que ver en su conjunto. Por eso se tocaron todos los temas en su conjunto, y eso dio lugar a una votación bastante complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo ministros, el ministro Pardo y yo, que hasta ahí nos quedamos. No le tenemos que decir a los jueces de distrito lo que tienen que hacer, porque este no es el medio recursivo. Eso se tiene que ver a través de los recursos que establece la ley de amparo. Ujú, Pero otros ministros consideraron que era viable ver lo que habían hecho los jueces con respecto a las suspensiones, pero ahí hubo una división. El proyecto, la propuesta era que era materia electoral. Ahí hubo una división. Muchos ministros nos pronunciamos que los amparos no necesariamente todo era materia electoral. ¿Sí? ujú. ¿Me Sí, explico? sí. El ministro Lainez, la ministra Ríos Fajar fueron muy puntuales en decir que en los amparos, por ejemplo, se podían afectar derechos humanos que no eran electorales, como era el hecho de que los separaran de su cargo sin una causa grave, que se afectaran remuneraciones, Estaban defendiendo los derechos derechos de laborales. personas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, lo que se dijo es, bueno, los jueces tienen que revisar las demandas de amparo, Mm, y lo que es estrictamente electoral, bueno, se tienen que pronunciar, pero lo que no es estrictamente electoral, también lo que tienen que ver bajo otra óptica. ya. Pero eso todavía no está escrito, Ah, todo. porque es lo que va a recoger el ministro Gutiérrez Ortiz Mena cuando aceptó tomar en cuenta esas Es lo observaciones. que llaman el engrose, ¿no? O sea, ya lo. Exactamente, Oiga, pero dígame una exactamente. cosa, para efecto práctico, ¿ustedes les pidieron a los jueces que levantaran las suspensiones? No, no, yo no lo entiendo así. Ujú. Lo que se le dijo es Ah, revisen. revisen las suspensiones y pronúnciense.
pero comprendo. no revoquen las suspensiones Eso y es. tampoco se ha dicho, según yo, ¿eh? No, bueno, esto no según yo, porque lo que sí me queda claro es que no viene ni en la propuesta, ni se discutió el que las autoridades que no cumplieron las suspensiones no tienen responsabilidad. Comprendo. Eso no se dijo ni en el proyecto, en la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena, del ministro. Se dijo, se entiende, qué bueno, no hayan, pero no se dijo, están libres de cualquier consecuencia penal. No se dice. Y eso no se discutió. Comprendo. Y se me hace muy grave porque es una información que se ha estado manejando y que podría tener diversas consecuencias. Sí, sí, Eso no se dice, ni le digo, ni en la propuesta que es pública porque se filtró, ni fue motivo de discusión en el pleno de la Suprema Corte. lo entiendo. Presidenta, es para los que seguimos, digamos, el debate sobre la Constitución, el Estado de Derecho en el país, profundamente inquietante que desde la presidencia del Senado se diga que la Suprema Corte es intrascendente. Yo entiendo que la cultura de la legalidad la debemos construir todos. ¿A usted qué opinión le merece eso, presidenta? Mire, yo sí soy una convencida del respeto a nuestra Constitución y al Estado de Derecho. Y hasta hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional y el representante de uno de los tres poderes de la Unión. No se afecta a un ministro en particular con ese tipo de declaraciones. Se afecta la estabilidad, la seguridad jurídica, se afecta el Estado de Derecho de todo nuestro país. Ya. Pero déjeme frasearlo de una manera, digamos, diferente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Estamos hablando de la institucionalidad del país. Pero ahora dicen, bueno, un poder, en este caso la Cámara de Senadores, dice, es intrascendente lo que diga, nosotros vamos a desacatar la opinión de la Corte. Pero cuando un particular empiece a decir que en este país, pues ellos van a desacatar lo que dicen los jueces, pues esto va a ser la ley de la selva, presidenta. Creo que son declaraciones que tienen una consecuencia que no se han medido en toda la amplitud de la dimensión. Imagínese la afectación de cualquier derecho humano para cualquier persona de nuestro país, no para empresarios, no, para una persona que ha sido injustamente detenida y con prisión preventiva oficiosa, o porque la detienen sin ninguna orden de prisión y la autoridad dice, pues no obedezco al juez de amparo que ordena que no puedo hacer eso. Pues hoy lo tenemos en el Eso plano de las es autoridades. ¿Qué va a pasar cuando un privado suficientemente poderoso diga, usted diga misa, yo no acato lo que dice el juez? sí, y digo, nosotros, un privado, pues tendrá consecuencias, pero las suspensiones van hacia las Sí. autoridades. Y las primeras, las que deben obedecer las suspensiones, las determinaciones de los jueces, son las autoridades. Mm. Ese es el amparo. El amparo es proteger a los particulares contra el abuso de las ¿No? autoridades. Porque la Constitución y los jueces están ahí para proteger los derechos de los ciudadanos, no para defender o en este caso convalidar en todos los casos las acciones del gobierno. Es una protección de los ciudadanos, no de la Así es, autoridad, ¿no? así es. Y ese es nuestro amparo. Mm. Ese es nuestro amparo que durante siglos e internacionalmente ha sido reconocido por la protección que efectivamente ha dado a diversos ciudadanos. Oiga, entramos a la fase, en mi opinión, más incierta de la vida republicana, por lo menos en este siglo, porque digamos, a extinguirse un poder judicial tal como lo concebíamos o como lo hemos tenido constitucionalmente hasta ahora y va a entrar en funciones uno nuevo. ¿Usted tiene, en fin, cómo valora este periodo de transición, este momento, zona gris le llaman algunos? Presidenta Piña. Mire, es un momento muy complicado, aún en la transición, porque desgraciadamente, y no prejuzgo, pero así es un hecho, desgraciadamente las mismas leyes de transición no son muy claras.
Entonces es un periodo muy complicado para la transición. Lo que venga después de la transición, como usted dice, será un nuevo poder judicial de la Federación. Ya. Oiga, ¿hay problemas todavía en la integración? ¿Hay el INE pidiéndole que integren el tema de las listas? ¿Esos son vicios de origen? ¿Podrían efectivamente en un futuro verse, digamos, como problemas en la integración de un poder que está para dar certeza en una república, presidenta? Yo creo que el problema es de origen. Se implementó toda esta reforma sin tener claramente delimitadas, expedidas las leyes que eran el marco constitucional o el marco legal que le iba a dar lugar a la reforma. No hubo un diagnóstico verdadero en cuanto a por qué era necesaria esta reforma, y ese problema de origen, pues se va a tener que estar, eh, ¿cómo le diré? Lo van subsanando sobre Salvando, la marcha, ¿no? subsanando, exactamente, exactamente, gracias. Subsanando en el devenir de lo que puede ser esta reforma judicial. Como rehicieron, por ejemplo, la cartografía electoral. No entiendo que esa era atribución del Consejo de la Judicatura, determinar dónde están los circuitos, y esa función se la rogó el INE. Digo, yo no sé si eso sea canónico, pero finalmente lo tuvieron que hacer, presidenta, sobre la marcha. Sí, pero además tenemos que estar conscientes que los circuitos judiciales no son lo mismo que los circuitos electorales, De los que tienen estados, ¿no? sus Ujú. exacta, y que hay tribunales, por ejemplo, y juzgados que, aunque tengan su adscripción, aunque se sitúen físicamente en un lugar determinado, pues tiene, por ejemplo, competencia en todo el territorio nacional. Entonces, es muy complejo los circuitos judiciales que no coinciden necesariamente con los circuitos electorales. Ya. Presidenta, pues usted ha entregado su vida al servicio de la República, durante muchos años ha sido jueza y ahora pues le toca ver esta página de la historia de la República, pero para muchos jóvenes que pensaron que el Poder Judicial era su carrera, pues se acabó un tramo y empieza una nueva etapa en la República. Yo quiero reconocerle su trabajo, la entereza que ha mostrado todo este tiempo como cabeza de uno de los poderes del Estado y que se haya dado el tiempo esta noche de conversar con nosotros. Al contrario, te agradezco sinceramente que me hayas permitido platicar contigo, sobre todo porque ante la desinformación que ha existido y que se ha generado con motivo de la resolución de ayer, es importante que la ciudadanía, todos, estemos realmente informados de qué fue lo que sucedió. Muchas gracias por el tiempo, Muchas ministra. gracias. Muchas gracias. No, al Bueno, contrario. pausa. Gracias. Hasta luego. En un instante, la embajadora Dramares.